Buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado ya 17 de septiembre y aquí seguimos, y seguimos un mes más con la inflación, como dicen, de 2 dígitos. El caso es que eso de hemos llegado al pico, hemos tocado el pico, no sé qué del pico, nada. O sea, esto sigue a toda marcha y las ocurrencias también, porque las ocurrencias vamos, que se va sucediendo una tras otra. Empezamos con los alimentos, ahora nos ha tocado las hipotecas, a ver si enredamos, si hacemos que hacemos cosas, pero en realidad no hacen nada. En realidad no hacen nada que sea contundente para intentar no ser otra vez en este ranking de la inflación también el torpe de los grandes de la Unión Europea. Hombre, si se quieren comparar con Letonia, con todos mis respetos para Letonia, Lituania y tal, que están en inflaciones de edad, no, si se quieren comparar con las economías grandes del euro, que creo que es lo que somos, a pesar del gobierno, como dirían aquellos, bueno, pues seguimos en el pelotón de los torpes, no, el más torpe. El más torpe en todo, el más torpe que todavía no hemos recuperado los niveles prepandemia. Y saben lo peor, que ya los economistas están hablando claramente ya de recesión, de una inflación media anual por encima del 9%, de que el año que viene bajamos el crecimiento, ya no llegamos ni al 2%, en fin. Y que sepamos, pues el gobierno, aparte de meterse con el IBEX, como hizo otra vez el jueves el presidente del gobierno, citar a los empresarios por su nombre, pues no hacemos nada más que ver cómo cierran empresas, cómo las empresas no se creen a Sánchez y a las que les prometió que el tope del gas también les llegara a ellas, pues ahí están 400 que no saben qué hacer, pero del orden de, por ejemplo, de Bimbo, ArcelorMittal, o sea, ya estamos hablando de la industria española. Así que bueno, vamos a hablar de todo esto, también por supuesto de esa ocurrencia de Escrivá, que bueno, no sé si será una ocurrencia o no, pero yo no sé si está muy medida, la de que puedas elegir los 26 mejores años de tu vida laboral para que no te pegue un hachazo con los 35 años, y lo que ha dicho el Banco de España sobre eso, que es muy interesante. Así que bueno, pues con todo esto vamos. Economía para Todos con Carmen Tomás. Bueno, y hoy, como no me tengo por tontita, pues me he rodeado muy bien, porque me he rodeado de Domingo Soriano, que es el periodista que más sabe de pensiones, y de Carlos Cuesta, que nos va a contar el palo que le han metido. O sea, es que no solo no hacen nada, sino que encima nos llaman la atención desde Europa. O sea, hacemos el ridículo continuamente sobre todo lo que tenga que ver con la energía. La Unión Europea, que ya dije yo el sábado pasado que von der Leyen parece que se ha hecho de Podemos, y le va a sacar 140.000 millones a petroleras y demás. Y así que con vosotros dos vamos a empezar el programa. ¿Por dónde vamos? Pues, hombre, yo creo que la gente está muy preocupada con la inflación, yo creo que sigue siendo, y como consecuencia de la inflación, hay que decir, todo lo que hay detrás de la inflación, que es por supuesto la energía, pero también es el que no se reduce un euro el gasto público y muchas cosas más. El caso es que estamos otra vez en agosto con los puñeteros 2 dígitos subiditos, que seguimos siendo los torpes y que yo creo que, bueno, ya hay que llamar la atención porque la gente está, y vamos, que no le llega la camisa al cuello, o sea, y ahora hablaremos de lo que se les ocurre para intentar bajar la inflación, que claro, no baja, porque como no hacen nada más que ocurrencias que luego no llegan a nada, pues no sé lo que veis, es que este es el gran asunto. O sea, mientras tanto Sánchez se mete mucho con el IBEX y les habla del cambio climático. Porque ahora ya no le secundan, ¿no? Pero Cuando la cesta cita de la compra, déjese del cambio climático y de cosas en vinagre y cuéntenos qué va a hacer para que esto no sea ya, o sea, el pan nuestro de cada día. Pues el camino es malo. Vamos a ver, la pelea que ha habido realmente entre Sánchez y la Unión Europea, que es una pelea entre comillas, realmente ha sido mucho más por quítate tú que ya lo cobro yo, que es una cosa que de verdad, y lo decía Carmen, y es verdad, tiene toda la razón. O sea, yo no sé muy bien a qué partido corresponde en estos momentos von der Leyen, porque lo que está haciendo es un acto masivo de saqueo fiscal, 140.000 millones. Lo mejor de todo esto es que, bueno, en Libertad Digital hemos ido a comprobar efectivamente cuáles son las garantías del texto, porque lo que se nos está diciendo es, todos tranquilos, que esos 140.000 millones van a ir a rebajar los recibos de la luz de la población. Y es otra mentira más.
hay todo un abanico de posibilidades que se les da a los gobiernos para que elijan qué mecanismo prefieren de utilización del dinero recaudado. Y efectivamente uno de ellos es bajar el recibo. Ya adelanto yo a nuestros queridos oyentes que será el que menos novios tenga. Hay desde planes de resiliencia, planes de eficiencia energética, planes de poner paneles solares en las casas, planes de transiciones energéticas nacionales, planes de infraestructura pública internacional, como podría ser un MidCat, si es que lo hubiésemos sacado, y si no, ese invento maravilloso submarino que se ha sacado de la manga y que según Sánchez lo hace en 2 telediarios para llegar hasta Italia. Es decir, ya veremos lo que acaba llegando en rebajas del recibo de la luz. Y evidentemente las eléctricas, y evidentemente todas las energéticas, y evidentemente las petroleras, y evidentemente las carboneras van a trasladar el coste. Por lo tanto, cuidado, porque toda esta batería de saqueo fiscal se puede acabar convirtiendo en una pesadilla brutal. En inflación y en los bolsillos, sí, evidentemente. Claro, en el bolsillo, en la inflación, que al final... Pero aquí la cosa es que, que la gente está comiendo mal. Sí. Y está comiendo poco y mal. Y eso ya es, o sea, increíble. Sí. Van a trasladar costes, van a trasladar menos inversiones. Es decir, esto es pan, muy poco pan, entre comillas, para hoy, para los gobiernos además, hambre para mañana, y una incoherencia brutal. Es decir, lo que estamos viendo en los últimos meses en la Unión Europea, a mí me parece un escándalo desde el punto de vista político. La Unión Europea y luego en cada uno de los gobiernos. Pero esta gente que nos lleva 20 años diciendo que la única prioridad, que lo único realmente importante era la lucha contra el cambio climático, era reducir las emisiones, que nos querían poner líderes. En este momento que, desde un punto de vista de mercado, existe un mecanismo, bueno, el que ha existido siempre, que son los precios, exactamente para eso. Es decir, tú tienes ahora mismo unos precios de la energía disparados, lo que hace 2 cosas. En primer lugar, estás incentivando muchísimo la inversión en energías más eficientes, más limpias, no dependientes de esos combustibles fósiles, de esos países de los que en teoría no quieres depender, y que además tienen energías más sucias, y estás incentivando además medidas de ahorro energético. Entonces dices, hombre, pero quiero aliviar a la población porque están pagando una factura de la luz mucho más alta. Para no distorsionar lo que en teoría debería ser tu objetivo número 1, o eso llevas diciendo 20 años, aplica medidas fiscales de alivio a las familias para que tengan más renta disponible y al mismo tiempo, al no distorsionar el mecanismo de precios, pues las familias, habrá algunas que dediquen eso a, bueno, oye, ayudas un poco en la factura de energía, y habrá otras que digan, oye, pues a estos precios de energía voy a reducir un poco mi consumo, voy a intentar poner un panel solar en casa. Es decir, estarías cumpliendo los 2 objetivos, aliviando mucho a las familias por el lado fiscal y al mismo tiempo dejando que el mecanismo de precios incentive a consumidores y a productores a hacer lo que se supone, lo que llevas 20 años diciendo que quieres que consigas. Pero no. Como tú lo que quieres, en realidad, muchos gobiernos, desde luego el español, lo que quieren es aumentar recaudación, tener ellos más poder y seguir diciéndonos cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces lo que hacen no es un mecanismo de alivio a las familias para que luego las familias con ese alivio hagan lo que necesiten, sino es intervenir aún más el mercado, empezar a señalar empresas. No, es que el problema, el lío en el que nos hemos metido no es porque nosotros llevemos 20 años metiendo la mano en el mercado de la energía, no es porque llevemos 20 años intentando teledirigir un sector que no conocemos como conocemos ningún otro, no es porque llevemos en un intervencionismo masivo las últimas 2 décadas, no, es porque estos tienen beneficios extraordinarios. Entonces, lo primero es denunciemos eso y digamos que hay muchos mecanismos mucho menos distorsionadores para aliviar a la familia y al mismo tiempo permitir que esos incentivos y que nos pidan perdón, pues ya estoy hasta las narices ya, porque sí, claro, que digan, oye, que nos hemos equivocado y esto milonga que os hemos contado durante todos estos últimos años de que el gas, el carbón, la nuclear, qué horror, lo total, no podéis coger los coches, no tenéis que tal, no tenéis que comer carne, no tenéis las vacas que se tiran los pedos, que eso no sé qué. Hombre, yo, Carmen, debo ser muy mal pensado. Lo siento, ¿me he equivocado? Yo no tengo nada claro que se hayan equivocado y cada día tengo más claro que aquí unos hemos pagado y otros lo han amortizado, pero bien amortizado, porque es imposible equivocarte tanto durante tanto tiempo, que los datos a determinada capa social no habrán llegado, pero en determinados despachos han estado llegando por todas partes, que nos estábamos metiendo en un follón terrible. El Instituto de Estudios Estratégicos, dependiente del Ministerio de Defensa español, año 2014, tiene un informe donde alerta de que no podemos depender del gas de esta manera. A ver, tenemos un muy buen ejército, pero
pero esos informes tenían que estar rulando por la OTAN de arriba abajo, no podemos seguir así, dependemos. ¿Por qué lo hicieron en el 14? Por la invasión ya de toda la zona de Crimea. O sea, desde el año 14 es obvio que nos estábamos metiendo en un fregado de dimensiones siderales. Y aquí nadie ha movido el timón, al revés, se ha incrementado. Por lo tanto, yo paso a pensar que aquel que ha mantenido el timón es que ha cobrado el timón. Pero fíjate, vamos a explicarlo de una manera que la gente... que hay gente que ha cobrado ya Vamos, con nombres y apellidos. Empezando por el Roder y continuando por toda Claro. su lista. Pero vamos a poner un ejemplo que la gente lo va a entender inmediatamente. Llega la crisis, una familia, marido, mujer, 2 críos, 2 empleos, 1.500 euros. Uno de ellos, 1.500, no se lo suben, inflación es del 10%, está perdiendo un 10%. Y otro, pues resulta que se va al paro, ¿vale? Esa familia se va a plantear poner en su casa paneles solares. O sea, punto 1. Vive en una casa de 70-80 metros cuadrados. ¿Dónde pone el panel solar? Saca a los críos con un gorro, con un panel solar. ¿Qué es lo que hace? ¿Convence a toda la comunidad para poner paneles solares? No se lo cree nadie. Y además no tienen dinero para renovar los paneles solares. Vale, pero tú ya has recaudado los 140.000 millones extra. Tú ya los has extraído. Las haciendas ya lo tienen. Pero como tú no lo puedes poner, no se ejecuta esa partida. Te quedas los 140.000 millones, ¿verdad, señor Sánchez? ¿Y ahora qué hace usted con esos 140.000 millones? Básicamente lo que le da la gana. Fin de la historia. Esta es la historia. Lo van a recaudar argumentando una cosa y como lo están ligando a planes de inversión, pero ¿quién se va a poner a hacer planes de inversión? ¿Quién se va a poner a plantar paneles solares en su casa si está mirando una de las 2 personas, uno de los 2 cónyuges está en el paro, el hijo que ha terminado la carrera no se consigue colocar y te vas a poner paneles solares en el tejado? Sí, claro, y lo siguiente a dar la vuelta al mundo, ¿sabes? Con renos en el maletero. Bueno, el caso es que no hay realmente medidas para paliar los efectos de la inflación sobre las familias y sobre las empresas, es evidente, están recaudando a mansalva, salieron los datos, más de 22.000 millones, de los cuales ni un tercio ha ido a algunas ayudas, y eso poniéndonos, en fin, muy, muy solemnes, con lo cual, bueno, pues ahora les vamos a contar, primero les voy a dar un consejito y ahora vamos a contar ya cómo ha quedado lo de la idea de la cesta de Caperucita Díaz y ahora lo de las hipotecas para los que se han equivocado, entre comillas, y han decidido, con toda libertad, tener una hipoteca tipo variable. Bueno, porque sé lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. Haz como yo, acércate a Hipercor o al supermercado El Corte Inglés. Además de disfrutar de buenos precios todos los días, también encontrarás ofertas increíbles. Por ejemplo, tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas. Ultramarinos, lácteos, refrigerados, detergentes, pañales, todo con un 50% de descuento en la segunda unidad. Y por supuesto tienes la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y garantía y la charcutería más selecta. Además ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros. Ya sabes, consulta condiciones y recuerda que como siempre en Hipercor y en Supermercado El Corte Inglés encontrarás lo mejor siempre en todos los productos. Desde la compra online, además, el envío gratuito a domicilio o el servicio ClickCar. Compruébalo, que está claro para mi compra diaria. En fin, haz lo que yo. Bueno, pues así que resulta que la cesta de Caperucita Díaz era una cesta trash, fake, mentira, bueno, que era que ahora resulta que Luis Fernando Quintero, que se ha paseado por otros supermercados, ha visto que al final, incluso en otros supermercados, es más barato todos los alimentos que ponen en la cesta del Carrefour. Bueno, el que la cesta parecía una gincana. Se Sí, ponían encima todos los de eso, productos diseminados por todo el además, supermercado, busque el producto barato y de paso va haciendo Coja- turismo por coja todo el algo. supermercado. Por cierto, turismo, porque otros productos los he subido de precio para que Claro. los trinques y al final la cuenta te salga redonda. En fin, esas ideas que tienen, que no son suyas, que las copian encima, las copian de Argentina, fenomenal, o sea, es un sitio estupendo para copiar, que les encanta, pero es un puñetero desastre, o de otros sitios peores, pero en fin. Me preocupa que ahora se han inventado lo de las hipotecas. Y me preocupa que ha dicho la parte socialista del gobierno que, hombre, no sabe si eso, pero algo hay que hacer. O sea, algo hay que hacer. Domingo, que te oí yo el otro día con Dieter.
Sí, vamos. a ver, lo de las hipotecas y ni siquiera está claro, porque yo he escuchado las dos versiones. Por una parte he escuchado a miembros de Podemos, creo que era el otro día Ione Belarra, decía algo así como que había que limitar la subida que pudieran aplicar los bancos a sus clientes. Y luego estaba la otra versión, que es que lo que harían sería pagar directamente la cuota La o mayor parte de la cuota. cuota, que no es lo mismo. Claro, las dos son bastante una locura, pero no es lo mismo. Entonces ni siquiera está muy claro lo que harían. En el caso de que le paguen la cuota a los hipotecados con una hipoteca tipo variable, lo que se forma es un agravio comparativo brutal respecto a las personas que han cogido una hipoteca tipo fijo. Una hipoteca tipo fijo, que es una decisión, igual que la de tipo variable, pues que es muy legítima. Yo a mucha gente, es casi la pregunta que más me hacen a mí, ¿pero tú qué haces? ¿Hipoteca tipo fijo o variable? Yo en Ándale. los últimos 2 años a todo el mundo le he dicho, mira, la hipoteca tipo fijo, el banco te la ofrece siempre algo más cara que la tipo variable, te lo puedes plantear como si fuera una especie de prima de un seguro. Estás Exacto. asegurándote que vas a pagar una cuota todos los Los meses. 30 años. Si si las cosas van normales, como el banco prevé que van a ir, va a pagar menos el de variable. No te enfades si eso ocurre, yo se lo dije así a un amigo, no Claro. te enfades si eso ocurre, porque lo que estás haciendo es contratando un seguro de precio. Entonces, si el gobierno paga a los que tienen tipo variable, lo que está haciendo es destrozar completamente los incentivos a futuro. A partir de ahora la gente dirá, oye, yo siempre a tipo variable, que es más barato, y luego si es más, ya me rescatará el gobierno, y encima un agravio comparativo muy importante, ¿no? Pero lo otro es casi más grave. Es decir, como tú empieces a topar o a limitar la capacidad de los bancos, bueno, los contratos, no la capacidad de los bancos, los contratos, y digas, no puedes subir el Euribor que vas a cobrar de tanto, o no puedes subir el diferencial, o te limito, si tú tenías firmado un diferencial de Euribor más un punto, pues a partir de ahora va a ser solo Euribor. Cuidado con el roto que puedes hacer ahí en unas entidades financieras que, bueno, hay algunas que están muy bien, muy capitalizadas, pero otras no tanto, y que como empieza a subir la morosidad, mucho cuidado. Entonces, cuidado con las dos medidas porque pueden ser muy Pues yo peligrosas. alguno de los Y la que primera sería desde el punto de vista de gasto público, perdón que se me olvida, brutal Claro. también el nivel de gasto público que Claro. Todas tienen implicaría. Alguno que le dije, yo que tú lo haces fijo, ahora me llamó y me dijo, me cago en no hacerte Pero sí, caso. vamos a ver, pero que es que al final, vamos a ver, que un crédito hipotecario lo firmas a 20, a 25, a 30 años, o sea que es que lo firmas a lo largo de tanto tiempo que el primero que te hace un cálculo es la propia entidad financiera si te lo pone a fijo y está calculando con mucha más información que tú, obviamente, y es lo lógico y es lo suyo, calcula subidas potenciales bajadas y te calcula efectivamente, como decía Domingo, un tipo más alto que a ti te da seguridad y a él también le salvaguarda de posibles pérdidas, porque vaya resulta que efectivamente el banco es un negocio y tiene que sobrevivir, porque si no lo fuera, quebraría. Y si quiebra, quiebra con todos nuestros depósitos dentro. O sea, el problema de Podemos y el problema del Partido Socialista, que cada día son más parecidos, si es que de veras hay alguna diferencia, totalmente, es que plantean un tipo de política tan absolutamente infantil que es la política de, pues me enfado y no respiro. O sea, esa es la gran solución. Oye, es que hay una crisis, pues me enfado y no pago. Oye, que hay una crisis, pues me enfado y no subo los precios. Es que faltan alimentos, pues me enfado y los incauto. O sea, pero vamos a ver, por Dios, o sea, si de veras eso fuese una política aplicable, ya está. O sea, le damos todos a la máquina del dinero, nos ponemos todos un salario mínimo interprofesional de 100.000 euros, pero al año no, al mes, hombre, por Dios. Ponemos todos fijadas y topadas, como dicen ellos, topado, toma palabra, topamos los precios de las viviendas y los ponemos todos a 5 euros y ya está, paga el Estado, ¿no? ¿Qué más da? Tienes la fotocopiadora de billetes en casa. O sea, es una barbaridad tan absolutamente insultante que solamente un niño de 4 o 5 años que no hubiese leído absolutamente nada se podría plantear creerse ese tipo de cosas. Evidentemente esto no funciona y como decía Domingo, aquí hay un problema. En el momento en el que tú asumes costes o generas costes a alguien, alguien los paga. ¿Quién es ese alguien? El erario público. ¿Quién es el erario público? Todos nosotros. O sea, ¿qué me están contando? El mercado funciona de una manera muy sencilla. Cada uno tiene que ser responsable de sus decisiones, de forma que tú pones todo el interés en minimizar los riesgos. Y de esa manera, ¿qué es lo que ocurre? Que los costes extra se reducen. ¿Y cómo se reducen? Todo el mundo paga menos. ¿Queremos pasar todas las decisiones por Ione Belarra, Rafa Mayoral, Pablo Iglesias? De maravilla, de maravilla. El desastre está garantizado. Todos los costes se relanzarán y los pagaremos entre todos. Esa es la historia. O sea, o cada uno toma decisiones siendo responsable de lo que está ocurriendo, o se acabó esta historia. Cuando contrataban un tipo variable, ¿no se fijaron en que ponía tipo variable? ¿No se fijaron? Yo tengo un tipo variable. Y soy plenamente consciente de lo que cogí y a largo plazo estoy convencido de que es una opción que me puede interesar más. Ya está, es mi responsabilidad. No le pienso pedir explicaciones a nadie. Es mi decisión, punto final. No, porque además, oye, una pregunta. Si tú, o sea, si ahora, imagínate que deciden que ayudan a la gente pagándole la cuota.
en el fondo también estás salvando a los bancos. Por supuesto. Porque le salvas de la morosidad que le va a suponer y el quedarse con la vivienda, que le da morcilla quedarse al banco con la vivienda. Sí, eso, rescate a la banca con Entonces, dinero público de manual. Muchísimo más rescate que lo que fue las cajas, porque encima las cajas eran entidades semipúblicas. Pero es que la semana pasada en la entrevista no, la semana pasada no, ¿cuándo fue la entrevista en Televisión Española? Que la vieron de 4. Esta semana, ¿no? El ¿No martes. fue el martes El martes en la entrevista esa volvió a hablar el presidente del gobierno del rescate a la banca. Pero o sea, que es que ya no los de Podemos. No, el presidente del gobierno, que rescataron a la banca. Y cuidado con esto, a ver, cuando los bancos se hipotecan a tipo fijo, yo el otro día hablaba con 2 personas diferentes que estaban dentro del sector financiero, y cuando los bancos te dan un crédito a tipo fijo, normalmente hacen una operación contraria para como compensar, por así decirlo, la que te están prestando, piden prestado. Entonces ellos se protegen de esa manera y entonces, pues bueno, tienen, en el caso de que los tipos de interés suban, pues están relativamente protegidos. Pero cuidado, el otro día yo no sabía cuál era el porcentaje, me dijeron, no, pero un momento, no suelen protegerse o no suelen hacer la contraria, no evidentemente una hipoteca, sino un grupo de hipotecas, eso van por masas de balance y no suelen estar completamente protegidos. Lo que pasa es que, claro, dice, el banco que ahora sabe que comparte por lo menos de esos préstamos a tipo fijo, va a perder dinero en esa parte que está no protegida, entre comillas, lo compensa con los mayores márgenes que va a tener con el resto del negocio y sobre todo con lo que va a tener el tipo variable. Si tú al banco le si tú al banco le dices te prohíbo que saques más de estas de tipo variable, entonces lo único que le dejas son el incremento de la morosidad y las préstamos o los préstamos que ha dado a tipo fijo, que ahora evidentemente le van mermando poco a poco su capacidad y su balance. Entonces, mucho cuidado con tocar cosas que luego... no, lo digo por lo del rescate a la banca, que es que luego a lo mejor dentro de 3 años tenemos otros 3 entidades quebradas o tenemos que impulsar una fusión entre los poquísimos bancos que quedan en España porque es la única manera de intentar que no se vayan al garete y luego entonces los mismos que ahora están diciendo que hay que tomar este tipo de medidas absurdas dirán que cómo estamos rescatando a la banca o cómo estamos permitiendo esa fusión que va a crear casi un monopolio o un oligopolio. No, y después estas cosas lo que hacen es que a los nuevos clientes que se incorporen, hacérselo más difícil, en fin, lo que ya sabemos. Bueno, vamos a seguir ahora, que ahora les voy a contar una cosa muy interesante y es que Zazume, que es la plataforma de gestión de alquileres líder en España, bueno, pues con Zazume recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, garantizado. Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con zazume.com. Regístrate ya y recibe 3 meses de seguro de impago gratis. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien. Montones de tuiteros que nos mandan sus facturas de la luz donde ya aparece lo del tope del gas. Pues te diría de poner gracias Sánchez, entre paréntesis, gracias a Sánchez tienes igual que decían que lo pusieran en las gasolineras por los 20 céntimos, pues aquí también, ¿no? Hay que darle las gracias a Sánchez, porque esto se puso medallas, se puso de todo y al final ¿quién lo está pagando? La gente. Al final, ¿qué haces con lo de los alimentos? Otros lo pagarán. Siempre todos pagaremos, o sea, la gente acabará pagando todas estas historias. Y lo de, por cierto, que ahora, claro, se tienen que intentar comer un poquito lo de el impuesto a las eléctricas y tal, porque claro, como les han dicho desde Europa que se han adelantado, vamos a ver cómo acaba eso. Pero el impuesto a los bancos y el impuesto a las energéticas, eso al final lo vamos a pagar nosotros también. O sea, no les quepa la menor duda. Un impuesto es un coste. Impuesto a las... Un gravamen, que dice Pachi López, que sí, no es lo mismo. Gravamen no es impuesto. Un impuesto es un coste. Ese coste se lo sumas a lo que tú quieras, a un bien o a un servicio. En este caso es un bien, por ejemplo, la electricidad, la energía, pues efectivamente como coste que se sumará. Eso va a ayudarte a rebajar el precio, pero ¿cómo te va a ayudar a rebajar el precio un coste? Que lo estableces a la banca, pero ¿cómo te va a ayudar un coste a rebajar costes? O sea, todas las políticas que se están lanzando desde España y, cuidado, desde Europa, van en la misma dirección. Van permanentemente no a buscar parches, sino a buscar recaudación. O sea, aquí la solución es, o primero identifiquemos el problema y luego buscamos la solución. El problema es evidente que es que no podemos pagar los precios que hay en estos momentos. Ese es el problema. El problema no es que el precio suba.
El problema es que nosotros no estamos teniendo capacidad de asumir esas subidas. No hay ni una sola medida centrada en incrementar el poder adquisitivo de la población, de empresas, autónomos, pymes, grandes empresas. No hay ni una sola medida. Todas las medidas van encaminadas a mayor extracción de impuestos y, por lo tanto, a mayor reducción del poder adquisitivo. Sí, porque de energía propia extracción no. Claro, vamos a ver, si tú quieres bajar el precio de la energía, hay una cosa que sería obvia, generemos más energía. Bueno, pues todas las medidas van centradas en extirpar determinadas fuentes de energía. No se le ocurre a nadie. O sea, imaginémonos la situación de que tú llegas a casa y te dicen los críos, oye, que es que estamos pasando hambre. Y dice, oye, canda el frigorífico y tapia la puerta de la despensa. Pero vamos a ver, si te están diciendo que lo que necesitan es más alimento, pues intenta buscar más alimento. No, Eso. bombardeo al gas natural, bombardeo al carbón, bombardeo a todos los combustibles fósiles en general, incluido el petróleo, Y la con lo nuclear. cual bombardeo Aquí a la en España. nuclear y dices, pero vamos a ver, nos hemos vuelto todos locos. Dices, no, pero es que además, cuidado porque tenemos unos problemas con los precios, por ejemplo, de los alimentos y en especial de los alimentos frescos. Nuevos requisitos al campo, nuevas exigencias, subidas de cotizaciones para los trabajadores, para todos, pero evidentemente también para los del campo, unas políticas mucho más duras, con lo cual no puedes competir con el cítrico de Túnez, etcétera. Dices, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y por si fuera poco, dices, espérate que ahora vamos con las familias y con las empresas, etcétera, que tienen que pagar esos recibos de la luz. ¿Qué les hacemos? Todo un listado eterno de subidas de impuestos. O sea, el último saldo hasta julio de la propia agencia tributaria, los datos oficiales de la agencia tributaria, demuestran que este año nos han vaciado los bolsillos extra con respecto al año pasado en 22.280 millones de euros. Dices, pero ¿quién es el zumbao, perdón por la expresión, al que se le ha pasado esto por la cabeza? O sea, y por cierto, 22.000 millones extra de castigo fiscal procediendo de un año previo, año 21, en el cual nos extrajeron ya 21.000 millones en subidas de impuestos. Y dices, pero ¿cómo no lo vamos a estar pasando mal? Necesito energía y me la restringes, necesito alimentos y me endureces las posibilidades de producción, necesito pagarlo y me quitas el dinero con impuestos. ¿Pero quién es el lumbreras que ha planteado esto como gran solución? Y todos metidos en esto, y como se te ocurra decir una cosa contraria, es que eres un anti no sé qué, eres un terraplanista, eres... Mire, no, No, oiga, y no quiere subir las pensiones, que ese es el siguiente asunto claro, que todo el trataremos. mundo sabe que quebrando las economías se suben Claro, las pensiones. eres tan malo que no quieres que suban las Pero pensiones. es importante esto por el tema también de Europa y de que se supone que estamos tratando de, esto nos dicen, vamos a movilizar paquetes de ayuda o sea, de una forma histórica, como nunca antes se había hecho en la Unión Europea. Incluso si tu propósito inicial después del COVID era pues lanzar esos paquetes de ayuda pues a la forma política, es decir, pues un poco un plane un poco más modernizado que no sea tan chusco como aquel que fue muy cutre, ¿no? Venga, vamos a ver si lo lanzamos. Incluso si ese era tu propósito inicial, y ahí miro al gobierno español, pero miro también a Europa, en una situación como la actual, lo que tienes que hacer es utilizar ese dinero para dar alivio a las familias, alivio fiscal. Es decir, tu propósito inicial podría ser, bueno, si vamos a estar creciendo en el año 21, vamos a estar creciendo en el año 22, 23, esa recuperación post-COVID, y además vamos a tener los fondos europeos para apoyar aún más ese crecimiento un poco a la keynesiana, un clásico. Venga, pues vale, esa es tu idea inicial. Pero ahora... Se te ha caído el tenderete. Se te ha caído el tenderete y tienes Sí. a las familias que lo Vamos. están pasando muy mal. Hombre, esos 750.000 millones, esos 140.000 millones que nos corresponden a España, utilízalos para darle margen fiscal a las familias. Pero tampoco... Que lo puedes hacer y déjate de hacer el memo con obras que sabes perfectamente que la eficiencia va a ser de aquella manera. Pero si son tan mantas que no ha llegado ni a Bueno, obras. Si es que pues son tan precisamente- mantas pues que pre- ni han y llegado pues a obras. precisamente, y si O sea, encima ves que no tienes capacidad para desplegar los fondos, pues mira, qué mejor que decir, venga, pues esos 140.000 millones a la en de los flacto próximos la do- tarifa, dos, no sé, ¿no? dos años de alivio Pero, fiscal, que no te bueno. va a dañar el déficit y puedes dar un poquito de margen a las Pero familias. aquí yo vuelvo a que Por eso estoy, miro a Europa, estoy también. en fase de mal pensado y yo no me creo que sean tan mantas. Vamos a ver, gracias a que existían esos... Yo creo que sí. Cla- son muy gracias a que mantas. existían Yo los también. Next Generation, Son que muy no, hay mantas. una parte... O sea, como tú tenías Bueno, hay los mucha Next- ideología, pero son muy No, mantas. pero yo voy a más. O sea, muy como, mantas. como tú tenías los Next Generation, conseguiste justificar que no hacía falta un recorte de todos los gastos públicos que no sirven absolutamente para nada y que tendríamos que recortarlos de arriba abajo. Supuesto. Ahí a quién tienes metidos, a todos tus chiringuiteos, tus sindicatos, todos tus grupos de presión, todos tus enchufes, todos los ministerios sobrantes, todo lo que nos sobra de administración, etc, etc, etc. Y gracias a que tenías los Next Generation, esos fondos de ayuda, que al final no los has repartido, te has librado de tener que hacer esa limpia. ¿Quién ha salido ganando? Han salido ganando ellos.
Sí, porque sí. han mantenido Sí, todo sí, ese sí, gasto. estoy de ¿Y cómo lo acuerdo. están financiando? No, como ahora resulta que no llegamos, y fijaos que hemos tenido los Next Generation, y dices, pero si no los has repartido, pero ¿cómo puedes tener la cara? Pero lo han justificado públicamente, ahora nuevas subidas de impuestos, porque fijaos que incluso ayudándoos no estamos consiguiendo salir a flote, por tanto tenéis que poner más, especialmente los muy poderosos, eléctricas, vengan ustedes para acá. Y acto seguido, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que hacen siempre. O sea, yo te los traigo con una mano, pero por ejemplo con la banca, con la otra le pedirán que le compre deuda pública. Y estamos en un círculo en el que las familias siempre salen perjudicados, los hogares siempre salen perjudicados, las empresas siempre salen perjudicadas y siempre sale con una disculpa para no reducir el gasto público sobrante el Estado. Siempre, siempre, y para cobrarnos más impuestos. Y dices, hombre, yo, ¿sabes? Lo de que son zarpas, cuidado, tienen más cara Bueno, que... sí, tienen cara, pero joder, es que hay que ser manta para tener miles de millones y tenerlos ahí y no saber qué hacer. O sea, y decir, además, decirnos que no tiene gente preparada para hacerlo, que ahora tienen que contratar agentes externos para ver si son capaces de repartir miles de millones. Oye, alguno como... Es que hace alguno- falta ser Sí, zoquetón. pero alguno Son- como son, Roures... son malos, pero los más listos tampoco. No, son. pero Oye, además alguno reparte, como- aunque sea, mira, repártelo a tus empresas amigas, yo Oye, qué sé, sé alguno- que tienes. Carmen, alguno como Roures ya ha encontrado su rescate ad hoc. Bueno, por eso, dáselo. Claro, es que, o sea, Bueno, aquí- algunos amigos se lo han dado, vale, pero joder, disimula un poco y repártelo un poco. No, es que han sido incapaces. Bueno, total. Seguro que muchísimos de ustedes tienen un seguro de vida. Y además cuentan con un plan a medida para que usted mismo, pero también su familia, estén protegidos. Pues el seguro de vida Contigo Familia de National Nederlanden evoluciona contigo en todo momento. Esto significa que en función de tus necesidades lo puedes cancelar, modificar, también contratar nuevas coberturas adicionales. Bueno, siempre lo principal, estar protegido. Con Contigo Familia tú eliges qué hacer, por ejemplo, en caso de fallecimiento o enfermedad, con una amplia gama de coberturas adicionales a tu disposición, que tus hijos tengan, eso siempre, el futuro asegurado, que tu familia entera quede protegida, el pago de tus deudas también, así que tú decides. Tienes más información sobre el seguro Contigo Familia de National Nederlanden en nnespana.es o llamando al 900 300 066 900 300 066. Ahora les voy a hablar de, que me adelanto, del programa de Santander Natura. Los niños como nosotros podemos venir a recoger las playas para poder tenerlas limpias y así divertirnos más. Creo que debemos hacerlo porque a todos nos gusta que tengamos la playa limpia para poder jugar con nuestros amigos y hermanos y familiares. Habéis escuchado a Celia, que con solo 9 años ya sabe lo importante que es cuidar del planeta en el que vivimos y en el que ella crecerá. La pequeña ha sido una de las voluntarias que han participado en el programa de Santander Natura de Banco Santander, que cada año reúne a trabajadores de la entidad en zonas costeras de España para limpiar nuestras playas. Como Celia, Hugo, de 6 años, también nos da un ejemplo de concienciación. Los niños pueden cuidar el planeta cogiendo una botella del suelo y tirarla a la papelera. Claro, Celia y Hugo saben y han estado durante toda una mañana limpiando la playa de Bastiagueiro, en La Coruña, junto a sus padres y otras decenas de voluntarios de Banco Santander. Es la primera vez que Yago, el padre de Hugo, participa en la iniciativa Santander Natura. Desde que se puso en marcha en 2019, la iniciativa ya ha contribuido a la recogida de más de 1 tonelada de residuos. Para mí lo que significa que pueda participar directamente con mi hijo o con la familia y que todos los compañeros vengan aquí con su familia, más allá de lo que decíamos de dejarles el día de mañana esta playa y estos paisajes pues, para ellos, también aprenden que con un pequeño gesto podemos contribuir pues, a tener el planeta y a tener la naturaleza y cuidarla, y que pues, esos valores y que se los inculquemos de esta manera tan sencilla con un pequeño gesto y que ellos lo aprendan de forma directa. Bueno, parece lógico, ¿no?, que contribuir a preservar el lugar que nos vio crecer y en el que hemos disfrutado toda nuestra vida, pues es lo que hay que hacer. Cada playa esconde una historia de juventud, de tarde entre amigos, de atardeceres infinitos, en fin, de primeras veces que son siempre las más bonitas. Patricia Aramburu, trabajadora voluntaria de Banco Santander,
reivindica el cuidado de estas zonas a las que tantos buenos momentos debemos. Y yo recuerdo, sobre todo con mis amigas, en la época que tienes 13 años, 14, 15 años, que aquí nos veníamos en el bus por la mañana, que cogíamos el bus en La Coruña a las 12 de la mañana y estábamos aquí hasta las 9, 10 de la noche y se llenaba esto de pandillas de los colegios, pues unos tonteando con otros, jugando al fútbol, bañándote, y la verdad que nos lo pasábamos fenomenal, ¿no? Bueno, así que, señoras y señores... tenemos que cuidar el planeta porque el mar es una parte del pulmón del planeta y debemos cuidarla para que no se ponga mal. Bueno, pues todos a cuidar el planeta. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. El Tesoro Público colocó el martes 1.938 millones de euros en una subasta de letras a 3 y 9 meses, en el rango medio previsto, pero con una remuneración con intereses mucho más elevados a los inversores y volviendo a tasas de 2013 tras el alza de tipos del Banco Central Europeo. Los inversores siguen mostrando interés por los títulos de deuda española, ya que la demanda conjunta de ambas referencias superó los 4.560 millones de euros, más del doble de lo finalmente adjudicado, pero claro, los intereses que se han pagado a los inversores se han multiplicado por 5 en el caso de la deuda a 3 meses y por 2 en el caso de las letras a 9 meses. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. ¿Tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. zazume.com, para propietarios que alquilan bien. Bueno, vamos con el asunto de las pensiones, que es importante porque preocupa a muchísima gente, sobre todo preocupa, en fin, a los que hacemos las cuentas y a los que vemos las dificultades de la deuda pública, y nos preocupa, a ver, ¿qué más que todos quisiéramos que subieran las pensiones? ¿El 9? No, hombre, no. El 20 o el 30, como antes el salario mínimo, claro, pues si es tan bueno y la gente está achuchada, pues que le suban mucho más. El problema es que no hay dinero. O sea, que aunque hubiera dinero, fíjate, aunque hubiera dinero, se va a producir un escalón entre la gente que trabaja y la gente que no trabaja, que yo no sé hasta qué punto, bueno, no sé. No, que es habría que las pensiones habría que discutirlo. El tema de las pensiones públicas es muy claro. Cuando decimos, yo quiero gastar más en pensiones, ¿no? Pues eso, todos, pero ¿de dónde lo sacamos? Es decir, más o menos, yo calculo que España va a estar entre este año y el que viene ya alrededor del 15, probablemente algo más, por ciento del PIB de gasto en pensiones. Solo en pensiones, en gasto relacionado con el envejecimiento, porque además luego ahí hace mucha trampa el gobierno, no solo este, lo han hecho todos. Sacan las clases pasivas, no te meten las no contributivas, y es como, oiga, esos son compromisos del Estado español que valen igual, y además compromisos relacionados, ya digo, con el envejecimiento, con personas que ya no van a volver a trabajar. Entonces, si tú tienes, yo creo que vamos a estar cerca del 16, 15 puntos y medio de PIB, que estás dedicando a eso cuando la gente dice, yo quiero gastar más, muy bien, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde lo sacamos? En dos sentidos. En primer lugar, a quién se lo cobramos, cada punto extra de PIB, son 14.000 millones de euros más, a quién se lo sacamos y a qué partida del presupuesto se lo restamos. Y dices, no, bueno, venga, no todo en impuesto, pues entonces a qué otra partida del presupuesto se lo restamos, y no hay más. Entonces, si seguimos gastando más en pensiones, si no tenemos ninguna reforma, si hacemos como dice el ministro Escrivá, que según él no vamos a hacer ningún tipo de reforma ni en los años de cálculo, luego si quieres lo hablamos, la única reforma que va a hacer, que es un recorte brutal, es lo de alargar la edad a la que nos jubilamos, que eso es un recorte muy importante. Que esto dicen, no, así no tendremos que recortar las pensiones. Hombre, claro, si tú antes te jubilabas a los 62, como era la edad media en España no hace tanto, y te vas a jubilar a los 67, te hacen trabajar 5 años más y cobrar 5 años menos para tener la misma mensualidad. Y dicen, no, pero entonces no hay recorte. Hombre, son 10 años de recorte. Que
que yo considero que es lógico en el sentido de que es inevitable hacerlo, pero no me cuentes la milonga de que eso no es un recorte. Si esto fuera un sistema privado, dirías, oiga, que me está usted haciendo trabajar 5 años más, me está usted timando. Pues por lo menos que no nos timen. Eso es un recorte. Lo digo porque es el principal que nos van a hacer. Alargar la edad a la que nos jubilemos, y son 67. Con la reforma de 2011 yo creo que nos vamos a ir a los 69 en cualquier momento. Eso es un recorte brutal. Necesario sí, pero recorte. Pero luego está lo otro, ¿no? Incluso así, el gasto en pensiones respecto al PIB te va a ir subiendo si no tomas medidas adicionales, y ya estamos en la banda alta de la Unión Europea sin que haya llegado nuestro baby boom, que va a llegar en la década de los 20. Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? Ahí estás contando que la subida de este año, si es la subida que han prometido y luego no se echan para detrás, eso se queda ahí estructuralmente. Eso se queda ahí estructural. Y eso ya va sumando para los siguientes años. ¿Has contado con eso para los 150.000 millones? No, a ver. Para el 15%, que es, bueno, 15 puntos No, es que vamos a estar cerca de los 200.000. Es que ya no hacemos las cuentas con un billón, sí, porque verdad, ya estamos por encima, por eso cuando has dicho 150.000 digo, que estamos muy... 150.000 ya este ya año. le gustaría escribir. 150.000 vamos igual a estar este mucho año. más o solo con las contributivas, ¿no? Bueno, ahora hablamos de los 35 años. No, pero si vamos a ver, a mí la parte que me fastidia de toda esta historia es que nos hacen discutir en base a un mantel puesto por ellos. Vamos a ver, el sistema tiene una entrada, unos ingresos que son las cotizaciones, y tiene una salida que son las prestaciones, y luego le empiezas a meter las no contributivas, etcétera. Pero la base es cuánto pagamos, cuánto se está recaudando vía cotizaciones sociales, cuánto estás pagando, y nos hacen discutir sobre exactamente hasta qué punto recortamos sin que nos permitan discutir sobre la parte inicial, que es la base. Vamos a ver, antes de plantear las medidas de recorte, antes de plantear más ampliación de la vida laboral, hágame usted una auditoría de cómo está funcionando el sistema de captación. El sistema de captación está funcionando de pena por la batería de impuestos que están cobrando a todas las empresas, porque están bombardeando la creación de empleo con subidas de cotizaciones sociales, porque están destrozando la seguridad jurídica y las empresas se marchan de España para invertir en otros sitios, porque se dedican a saquear tu capacidad de ahorro privado y no puedes ahorrar, con lo cual llegas dependiendo exclusivamente de la pensión pública. Es decir, todo en la parte inicial, en el nutriente, se hace mal. Y luego te obligan a discutir, ahora vamos a discutir cuánto recortamos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la seguridad social tiene que tener un esquema que sea viable en sí misma. A mí esta historia de no, y ahora le echamos paladas de impuestos sacadas de otro lado. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta generar la bola de déficit, de deuda que tenemos en estos momentos, que es una auténtica barbaridad. La seguridad social tiene en estos momentos una deuda de 100.000 millones de euros. Es una locura. Es una locura, y precisamente por hacer eso. Pero yo es que me niego a negociar o a hablar o a discutir cuánto se recorta sin que me permitan tocar la parte inicial. Es que ya está bien. O sea, si tú tuvieses un sistema de captación de empresas e incentivo a la creación de empleo, no estaríamos teniendo por lo menos la magnitud del problema que tenemos. Y no pueden plantearnos, ahora vamos a discutir si recorto 2, 4 o 36, pero que sepáis que la parte inicial no se va a tocar. Se va a seguir estrujando fiscalmente a toda la población. Lo siento mucho, es que es una tomadura de pelo. Bueno, ya lo que pasa es que, bueno, pues el ministro nos intenta engañar con que yo nunca dije lo de los 30, ampliar a 35 años los años de cálculo. Está por escrito en un documento remitido a Bruselas. Lo negó. Dense cuenta que todavía no hemos llegado a 25 y quieren llegar a 35. Ahora que, como ha dicho, que ha dicho el Banco de España, bueno, eso es bajar las pensiones más de un 8%. Pues claro. Han dicho, ay, no, bueno, pues entonces que elijan los 26, sí, ¿no? 29, los mejores 29 años de tu vida laboral. Pero vamos a ver, para empezar, o sea, no hay quien se crea, o sea, habría que ver el texto articulado de verdad, porque no hay quien se crea que van a hacer una reforma teniendo en cuenta cómo está la situación de la seguridad social y la van a hacer para gastar más. O sea, ¿qué me está usted contando? O sea, de verdad, es que ya es tratarnos como tontos al cubo. Sí. O sea, usted está haciendo esta reforma por imperativo de Europa porque no le salen las cuentas y le han pillado. Es que el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo se lo decía a la cara. Ustedes no tienen garantizada la sostenibilidad del sistema de pensiones, entonces hagan achiques. Esa fue la exigencia por parte de Europa. Y nos dicen, no, pero esto es para que ustedes ganen más. ¿Pero qué me está usted contando? Es que vale ya de contar mentiras. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en el que, y evidentemente hay una cosa que no puede ocurrir, tú no le puedes estar diciendo a los pensionistas, si llega la inflación, vosotros estáis totalmente a salvaguarda, pero sin embargo la población, es decir, los que cotizan y están esperando a cobrar su pensión en algún momento, a esos no les vamos a ayudar absolutamente en nada y por tanto se genera dos tipos de sacrificio totalmente distintos. Unos no tienen que sacrificarse y los otros en sangre y todo. Eso no lo puedes plantear, eso es una locura. Pero, repito, o sea, antes de discutir sobre cuánto hay que achicar, sobre cuánto hay... Yo lo que no acepto es la parte inicial. O sea, no se puede continuar con esta política fiscal. Sí, pero en lo que tiene que ver con las reglas de las pensiones, está, lo que decía Carlos, está tratarnos como idiotas.
Es decir, esto es lo de la famosa cajita de Escribá. Mm. O sea, en la cajita lo que decía es que se iba a reformular el periodo de cálculo, la forma en la que se calculaba la pensión inicial. Y el señor Escribá dijo que aquello lo que significaba era que que se utilizarían quizás más años o que se permitirían algunos años más para aquellos a los que le fuera bien, para aquellos que habían tenido una carrera laboral con lagunas. Pero que, y eso lo dijo en una entrevista de radio, digo, no, esto solo se aplicará a los que les favorezca. Y entonces, Sí, o sea, de hecho, lo dejaba como le voluntario. estás prometiendo a Bruselas que tu reforma de las pensiones va a suponer mucho más gasto. Eso es lo que le estás proponiendo a Bruselas. Es que, a ver, no me mientas. A todos no puede engañar todo el claro. rato. A alguien estás Sí, engañando. pero cuidado, que Y Norma será... queda una... Todos. Sí, pero cuidado, porque este es el técnico. Este es el que va pidiendo luego rigor a los demás, va diciendo que los listillos, que los informes, que no tienen rigor, porque es que es el que hace estas declaraciones, el que dice lo de la cajita y que Menuda mala dice leche que ha tiene. prometido que en Bruselas más gasto es el que va de rigor y de técnico. Y luego, en segundo lugar, que queda un año para las elecciones, porque esta ya la hemos visto con muchos gobiernos. Decimos, no, yo, las pensiones, yo estoy convencido, lo dije desde el primer día, dije, van a subir las pensiones, van a aplicar la reforma, la medida, el nuevo cálculo que planteó Escribá de la media del IPC, que va a ser más alta la media del IPC en noviembre de lo que va a ser el La IPC media, en noviembre. según Funcas, Claro, cuidado. el 9 Yo con algo. Estaba convencido que lo iban a hacer, pero claro, están hipotecando al próximo gobierno de una manera... 9,1, la Claro, tasa media anual. El próximo gobierno, el próximo ministro, y a lo mejor es del PSOE, no parece, pero a lo mejor es del PSOE, el próximo ministro de Seguridad Social, Patada. que se encuentre dentro de 2 años con esto, que vaya a Bruselas y en Bruselas le digan, oiga, que aquí usted nos dijo por escrito, que iba a cambiar las reglas de cálculo de las pensiones. Y le va a decir, no, pero es que el ministro anterior dijo que esto solo a los que le beneficiara. Entonces le van a decir en Bruselas, o sea, que España, con la situación fiscal que tiene, con la necesidad de ayuda continua, que decías antes cómo habíamos colocado las letras, sí, las hemos colocado así porque tenemos detrás el apoyo del BCE. A Y entonces, pesar de claro, todo, a pesar de todo. Pero es lógico que la coloquemos más cara, pero si la colocamos es porque tenemos detrás, si no, no la colocábamos. Y entonces en Bruselas nos van a decir, sí, entonces yo me tengo que creer que la cajita de Escribá lo que decía era promesa de más gasto. Bueno, pero tu tesis es que Bruselas no va a decir nada nunca. No. Hemos cambiado aquí. No. Yo lo que he dicho es que Bruselas nos va a permitir... Que no te fías de Bruselas. Que nos va a permitir hacer todo tipo de trampas, que nos lo está permitiendo. Trampas, todo tipo de trampas y que, o sea, Bruselas con España va a actuar como con Grecia, permitir todo tipo de trampas hasta que ya no hay vuelta atrás, hasta que estás en el borde del precipicio y entonces llegan lo que hicieron con Grecia. O sea, llegan y dicen, mira, ya no hay vuelta atrás. Ahora 40% de recorte en pensiones, bajada del gasto público del 15%, vende todo tipo de activos estratégicos del Pues país. eso será es lo que van a hacer, cuando pero se vaya la mientras tanto nos van a Podemita permitir hacer lo que nos dé la eso gana. será Vamos, cuando lo se que vaya están la haciendo. Podemita von der Leyen. No. Antes. Mira, por desgracia, todas las políticas a largo plazo y, por ejemplo, el desarrollo normativo que ha tenido la política energética se parece mucho al de pensiones. No digo la materia, digo el desarrollo y la tendencia. Todos los gobiernos van dejándolo todo para el último momento. O sea, hace 15 años, 20 años se sabía que esto iba a ser un desastre. Se veía que no podíamos depender de mercados del gas, controlados en gran parte por Rusia, por países totalmente inestables, muchos con un componente muy bélico, con una violación sistemática de derechos fundamentales y que en cualquier momento te lo iban a utilizar, como dice la Unión Europea, que parece que se ha caído del guindo, dice como armas energéticas. ¿Y no lo sabías? No lo sabías, pero podías haber dependido de la nuclear. Oye, el principal proveedor, los dos principales proveedores, Canadá y Australia. ¡Oh, qué grandes problemas democráticos!, ¿verdad? Decía, no, pero es que ¿el uranio qué? Pues es que teníamos hasta en España, tenemos en España, está usted prohibiendo la explotación. Es decir, todo gobierno o todo político deja todo hasta el final. Entonces la sensación que tengo, yo en eso sí que estoy bastante cerca de lo que dice Domingo, Bruselas nos va a permitir todo hasta que el globo ya sea totalmente insostenible y nos explote en la cara. Bueno. Y a partir de ese momento, pues veremos qué es lo que pasa. Pero aquí se va a producir ellos y nosotros, a ver si no hay una ruptura del euro por arriba, que es lo que yo siempre he defendido, como más probable, que el euro no lo vamos a romper los que lo necesitamos. El euro lo puede romper un ministro holandés cabreado que tiene unas encuestas malas y dice, yo me recupero señalando a los países del sur. Mucho cuidado, porque además ahora vamos a ver un sálvese quien pueda en los próximos años muy importante. Y una segunda cuestión con las pensiones, porque esta semana sí que el propio ministro Escrivá ha dicho que lo que sí que está sobre la mesa, sí o sí, para los próximos meses, yo creo que ya lo van a anunciar, es lo del destope, otra vez destope de las cotizaciones. No, pero también vamos a subir las pensiones máximas. Eso es lo que llevan haciendo 40 años. Cuidado, esto de la reforma silenciosa, y esto, además, los que mejor lo han escrito, algunos han estado en la órbita del Partido Socialista. Cuidado,
el destope de las cotizaciones, es decir, que cada vez tengas que cobrar más sin generar más derechos, eso va a ser brutal. El recorte que eso va a suponer en las pensiones del futuro, los desincentivos que va a suponer para cotizar en España, porque básicamente te van a decir, a los sueldos medios y medio altos, le van a decir, te estamos dando un palo fiscal brutal que no está generando nada, no está generando derechos a futuro, con lo cual el desincentivo eso a la contratación y a trabajar en España para los sueldos medios altos, que esos no solo pagan cotizaciones, también pagan IRPF, es decir, los que son los que sostienen al final, pagan IVA con su claro, consumo, son los que sostienen pagan ITP con las compras de vivienda fiscalmente al Estado. Y por ahí es por donde va a venir el siguiente tajo. O sea, va a haber 3 tajos. Edad de jubilación, el cálculo de la base, que yo estoy convencido que lo van a subir a 35 antes o después, no será este ministro, sé porque lo han negado tantas veces, pero él dirá que él no, pero se lo tragará otro, y el destope de las cotizaciones sin igualar los derechos de la pensión máxima. Lo del destope de las cotizaciones por el lado de los ingresos y la reforma silenciosa de ampliarnos los años del cálculo de la pensión y, por supuesto, los años de jubilación, pero los años del cálculo de la pensión, que esto siempre Fidalgo lo contaba, a él le costó. O sea, cuando pasó de 9 a 15, me parece que fue... De 8. O pero de a ver, 8, que le hicieron una huelga general a Felipe González de 8 por esto. bueno, eso por supuesto. A Felipe González la primera gorda fue por estas. Fue y por ahora eso. pasa aquí como si en 2011 pasó semi-desapercibido. Y era Exacto, mucho y era más mucho gorda la más pensión gorda. de 2011 que la de 2013. Por supuesto, pero del PP. pues le costó una huelga a Fidalgo le costó la Secretaría General, en fin, que eso ahora de pasar de 25 a 35, eso es una gorda, ¿eh? Hombre, Esa es una bien gorda, así que se prepare pero todo el fíjate mundo que porque ahora además- te van a subir el 8%, te van a vender lo de que no, pero va a subir con el IPC y tal, y luego te va a venir el... Pero además ellos lo están argumentando y diciendo, hombre, tiene mucho más sentido que se vaya a 30, 35 años, porque así vamos cogiendo la realidad de la vida laboral. Totalmente. Entonces hagamos una cosa. Vayamos a la totalidad de la vida laboral de verdad. Y toda la gente que está cotizando en estos momentos como asalariado y como autónomo, usted le tiene que recoger, porque no se está recogiendo dos. la doble cotización. Uy, que va, no te la coge. Porque usted tiene una cara como un piano y no le están cogiendo la doble cotización. Te lo contabilizan por años. ¿Pero qué cara tienes? Si estoy cotizando doble, ese año tú me lo cuentas como 2 años, ¿o no? O sea, si tú vas a una cena de amigos y uno paga 2 cubiertos, ha pagado 2 cubiertos. ¿O es que ha pagado uno porque lo haya hecho en la misma cena? Paga 2 cubiertos. No, O sea, que no me ellos hables, no me no hables no, de ya, eso. pero que ellos no tienen ningún instinto real de llevar esto a una situación justa, que a mí es la parte que me fastidia. Porque te argumentan con criterios de justicia, hombre, tiene más sentido. Claro que tiene más sentido. Entonces incluye a toda la vida laboral de todos. Incluye a toda la vida laboral Y de todo todos. lo que hemos pagado. Y de todo lo que hemos pagado. Y Cuando hemos déjese de estado historias. trabajando y autónomos, que No, son muchos totalmente. años. O sea, a mí es que son unas reglas del juego y el papel que está realizando Escrivá es un papel lamentable, exactamente igual que el de Nadia Calviño, porque ellos son el soporte ante Europa y ante la población de que este gobierno, que es un gobierno con una ineptitud récord Guinness, tenía 2 personas que se suponía que sabían de esto. Y las 2 personas se están dedicando sistemáticamente a blanquear trampas por todas partes. Trampas estadísticas, trampas fiscales, trampas en materia de cálculos actuariales de seguridad social. O sea, realmente para lo que han sido fichados es para blanquear un sistema totalmente generalizado de trampas, que lo vamos a pagar eternamente. Sí, la verdad No, además eso es así. Es decir, son la justificación del gobierno ante la opinión pública española, pero sobre todo en Bruselas. Europa. Es Bruselas, Totalmente. porque aquí tampoco, la verdad es que lo que diga Calviño es que va al ciudadano corriente, le da un poco más o menos Pero en igual, Bruselas es una pero de en los Bruselas suyos. sí, hombre, en Bruselas Es una de los cuando suyos, cuando claro. van allí a negociar, son gente que conocen y dicen, bueno, hombre, ¿cómo a lo mejor les llegan noticias en España y dicen, oye, que esto de la cajita es serio, ¿no? Hombre, ¿cómo va a estar engañándonos? ¿Cómo va a estar diciéndonos que va a gastar más dinero? Pues ahí está. O te está engañando a ti o nos está engañando a nosotros en las declaraciones, está mintiendo. ¿Cómo va a sostenerlo? ¿Cuál es la reforma? Y yo estoy convencido que hay un doble discurso en las reuniones a puerta cerrada en Bruselas Hombre, y en el Oye, que por públicamente cierto, muy importante. en el documento, en el primer documento que envía Escrivá a Bruselas, en el que aparece ya diseñado cómo va a ser el nuevo sistema de pensiones, etcétera, se comprometían a en 6 meses tener el nuevo sistema de garantía de sostenibilidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, es que todo es una filfa. El que subió a sustituir al factor de Claro. sostenibilidad, porque eso era, Sí, sí. vamos, Y dijeron, lo vamos qué a asco. retirar, pero vamos a meter otro. Y en 6 meses estará el diseño. ¿Dónde está? Bueno, tenéis exactamente un minuto. Antes has dicho que los gobiernos suelen dejar todo para el final. Pues hay una cosa de Pedro Sánchez que no ha dejado hasta el final, que es cambiar al marido de Rivera bueno. y darle el otro carguito para los próximos no sé cuántos años. Sí, sí, entre 4 y 6 años. Estaba en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y ahora le ha dado un puestito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sí, sí.
Pero y dices, pero Para ¿y capear la esto? crisis, no sé si son 130 o 135.000 euros, me parece No, que pero son. ¿y esto? Pero ¿cómo el marido de una vicepresidenta, que esto ya dijimos, la vicepresidenta de Energía tiene al marido en la Comisión Nacional y ahora a la CNMV para que de ahí ya no lo puedan mover en 6 años? Y ¿Pero Nadia cómo es esto? Calviño tiene al marido en una Bueno, consultora que ha gestionado los fondos Next Generation que daba a ella. Es que es maravilloso. O sea, yo Ya, es ya, que- pero a mí lo del escándalo, y además ha pasado, o sea, como si no existiera. Y los activos de la firma de los padres de Pedro Sánchez se vacían casualmente en 2,5 millones. O sea, es que el tema familiar es una cuestión curiosa. Jo, lo del Para no marido de esta respaldar me las parece- familias, respaldan las suyas, pero 30 vamos, con un segundos, ahínco. un minuto, menos, un minuto. No, que además, de nuevo, este gobierno, esos técnicos, esos que parece que esos los que justifican o los que van dando lecciones, también la señora Rivera lo hace mucho, de falta de rigor, de falta de seriedad, de acientifismo. La señora Rivera le encanta lo de, no, es que se están saltando los consensos científicos, los rigurosos son estos. El marido. El consenso Claro, científico lo El dice, marido. lo dice una persona que nos dice que podemos vivir en base al viento y al sol, y ella, sus informes, los suyos, presentados ante el Congreso de los Diputados, demuestran que la capacidad máxima de acumulación en periodos en los que no tienes sol, es decir, la noche y no hay viento, son del 1,08. O sea que simplemente habría que apagar el 99% de las casas. Y esta es la que nos habla de rigor científico. Porque apagones va a haber. O Bueno, recortes. vamos a ver, como sigamos por recortes. la vía por la que estamos, claro que lo va a haber. Bueno, pues ha sido un placer, Domingo Soriano, Igualmente. recuperarte después del veranito. Carlos Cuesta, también, ¿no? Te Encantado. recupero después del verano, ¿no? Yo creo que Yo sí. creo que sí. No, quiero decir que no te había visto desde aquí en Economía Bueno, nos para vemos Todos. por aquí. Sí, pero todos no, los días. no te habían oído los oyentes de Economía Sí. para Todos. Gracias a los dos, gracias también a Marta Galindo, que está en la producción, a Víctor San Román en la realización. Gracias también, compañeros de Libertad Digital Televisión. Y si no han podido seguir entero el programa, si no le quiere decir en su casa, a sus vecinos, oye, ¿no he oído tal? Pues en el podcast lo pueden escuchar desde cualquier plataforma, la favorita, la que quieran. Patrocinado por Zazume, zazume.com, ya saben, para propietarios que alquilan bien. Nosotros volvemos el sábado que viene. Que tengan buen fin de semana.